Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, profe, ¿vos qué tal? Bien también, gracias. Veo que están todos los integrantes excepto Ornella. ¿Qué saben de la compañera? Le llamo ahora un ratito, profe, porque estaba hasta recién. Bueno, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Daisy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. Ahí, ahí ya está. Cállate. Cuando ustedes dispongan. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4, que está integrado por Luz Ramírez, Leticia García, quien les habla, ¿verdad? Ornella Gilardoni, Ángel Pera, Blanca Rojas y Jonathan Yutkevich. El tema que vamos a desarrollar hoy trata sobre el fascículo de evaluación de educación media. La introducción es lograr que las personas jóvenes y adultas desarrollen capacidades en forma holística. Implica procesos sistemáticos en donde intervienen los participantes y los docentes en un trabajo conjunto, siguiendo un itinerario que ayude a alcanzar objetivos educativos. En este sentido, ante un diseño curricular abierto, flexible y de participación activa, se presenta un documento de orientación atendiendo a estas características, que orientará al docente a la hora de aplicar la autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional entre los participantes de la educación básica bilingüe para personas jóvenes y adultas. La evaluación en la educación de personas jóvenes y adultas, ahí están las siglas, ¿verdad? Se plantea de manera continua, al inicio, durante y al final del proceso de aprendizaje, valiéndose de una variedad de técnicas e instrumentos que contribuirá a concretizar las habilidades adquiridas. Los instrumentos presentados servirán de herramientas para evidenciar la recolección de la información sobre el aprendizaje adquirido para su análisis, emisión de juicios y posterior toma de decisiones. La siguiente, profe, por favor. Sí. Aspectos generales de la evaluación. La conceptualización. Se adopta una postura más abierta e integradora centrada en la atención a la diversidad, proponiendo una valoración de las capacidades de conocimientos y la puesta en práctica de estos. No basta proponer una evaluación basada en competencias, es preciso seleccionar procedimientos o técnicas e instrumentos coherentes que proporcionen informaciones objetivas sobre desarrollo de capacidades de los participantes de manera holística, direccionada a una evaluación para el aprendizaje y no solo para la promoción. ¿Qué se entiende por evaluación de aprendizaje? La evaluación constituye la emisión de un juicio de valor para la toma de decisiones a partir de un proceso sistemático y continuo de recolección de información e interpretación sobre el aprendizaje del participante. Esta recolección de información e interpretación sobre el aprendizaje se enmarca en la formación de capacidades y competencias adquiridas en el proceso metodológico desde una visión holística desarrollados a partir de un currículum nacional.
Bueno, las características de la evaluación en la educación para personas jóvenes y adultas. Entre estas características encontramos que debe ser integral, que comprende integral lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal, se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad, atiende y da significación a todos los factores, tanto internos como externos, que condicionan la personalidad de los participantes y determinan el rendimiento educativo, que es ser sistemática, responde a un plan previamente elaborado, no se improvisa, forma parte inseparable e importante del proceso educativo, obedece a unas normas y criterios preestablecidos. La otra característica que debe ser continua, su acción no se detiene ni sus resultados no se logran en forma intermitente. Su acción se integra al quehacer educativo permanente y responsable, sin interrupción a lo largo de todo el proceso educativo y no se limita al momento del examen. La otra característica es que debe ser acumulativa, que requiere el registro de todas las observaciones que se realicen en el momento de valorar las acciones más calificativas de la conducta de la persona participante, deben relacionarse entre sí para determinar sus causas y efectos. Debe ser científica, atiende a la apreciación de los más diversos aprendizajes y todas las manifestaciones de la personalidad y de la conducta del individuo. Requiere el uso de técnicas, métodos y procedimientos debidamente garantizados como fiables y varios. Se vale de métodos estadísticos. Indirecta, que evalúa las manifestaciones internas a través de las observaciones del comportamiento externo. Orientadora, cumple una doble función, en orientar al docente en su tarea como guía y facilitadora y al participante en su proceso de aprendizaje. Crítica, después de un estudio criterioso, emite un juicio objetivo e imparcial. Funcional, la evaluación se hace en función de una programación y de unos objetivos. Cooperativa, que participan todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que los participantes también deben participar en el control y valoración de su propio aprendizaje a través de la autoevaluación y la coevaluación. Que debe ser educativa, pretende construir aprendizajes para la formación integral. Criterial, plantea un discernimiento sobre los resultados y progresos de aprendizaje de los participantes. Y flexible, la evaluación debe adecuarse a la situación que vive cada participante. La flexibilidad se origina en dos circunstancias. Una en el ambiente en el que desarrolla el participante y la otra en el acontecimiento inesperado como enfermedad, inundaciones y otros. Sí. Los principios de la evaluación son varios principios. Acá les voy a mencionar el principio de integridad, continuidad, individualidad y cientificidad. De integridad, la evaluación es parte de todo proceso educativo. Ninguna evaluación se concibe en forma aislada del trabajo pedagógico. Todos sus procedimientos y técnicas se constituyen como parte de la enseñanza. Principio de continuidad, la evaluación debe ser dinámica, aplicándose en todos los momentos didácticos a fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje. Individual, atendiendo a la diversidad, la evaluación debe aplicarse según las diferentes individualidades, a las diferencias individuales, las potencialidades y limitaciones de los participantes. Cientificidad, se plantea una meta evaluación, es decir, la evaluación debe evaluarse. Buenas tardes, yo soy la doctora Ornella Gilardoni. Voy a continuar. Principio de diferencialidad. Este principio se plantea desde tres aspectos muy importantes: la utilización de procedimientos, técnicas e instrumentos como pruebas escritas, orales, prácticas, registros de secuencias de aprendizaje, entre otros. La aplicación de la evaluación en diferentes momentos, antes, durante y después de todo proceso de aprendizaje y en las dimensiones cognitivas, afectivas y motriz. Los responsables de la evaluación no solo son los docentes, sino todos los actores involucrados, y hasta los propios participantes deben ser parte de los momentos evaluativos. Y el principio de finalidad habla de que toda evaluación debe ser concebida desde una planificación en función a
a los fines educativos y a los objetivos de aprendizaje en consonancia con el perfil de salida de las personas participantes. Siguiente. Y ahora vamos a ver cómo y cuándo se evalúa a las personas jóvenes y adultas. Es importante que haya una autoevaluación, evaluaciones formativas para medir la asimilación real y reforzar los puntos flojos y finalmente evaluaciones sumativas que signifiquen la aprobación de la unidad de aprendizaje. Se debe incluir desarrollos conceptuales y ejercicios prácticos de aplicación, dando prioridad a estos últimos. Es muy importante valorar la capacidad de adaptación de los principios teóricos a la resolución de problemas concretos. En lo conceptual, más que la memoria de los detalles, interesa evaluar la visión y comprensión de los conjuntos de conocimiento en su relación y estructura. Se plantea una evaluación al inicio, evaluación diagnóstica, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una evaluación formativa, y al final de dicho proceso, que es la evaluación sumativa. ¿Qué es lo que se evalúa? Saber, se trata de los saberes previos al participante y el nuevo aprendizaje incorporado. Saber hacer, la incorporación de saberes se evidencian con hechos. Esto significa que el participante debe demostrar sus conocimientos con acciones idóneas. Saber convivir como sujeto eminentemente social, el participante desarrolla la capacidad de desenvolverse en la sociedad, lo cual se potencia en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Saber disfrutar de lo que hace, sentir gozo en los momentos de su proceso de aprendizaje, compartiendo en grupo con ganas, estableciendo una relación armónica con el docente. Actitudinales se marcan la evaluación, por ejemplo, de la autoestima, apertura y comunicación con los demás, sentido de orden, compromiso con las tareas y responsabilidad. Y competencia habla de la integración de capacidades, aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Siguiente. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Luz Ramírez. Les voy a estar tocando un poquito los tipos de evaluación. Así como había mencionado la doctora Ornella con anterioridad, tenemos una clasificación de los tipos de evaluación según sus funciones y tenemos una evaluación inicial o diagnóstica, que es la que se realiza al inicio de todo proceso, más bien para saber el estado o lo que ya sabe, en este caso el participante. Y de esa forma también el docente tener una información sobre los saberes de este grupo de personas, ya sea jóvenes o adultas. Y también serviría esta evaluación inicial para hacer una planificación ya con respecto a lo que va a ser posteriormente el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa contribuye más bien en la parte de considerarse algo regulador dentro de lo que va a ser el proceso de adquisición de los conocimientos y se aplica esta evaluación de forma permanente y es la que ayuda a reforzar los objetivos no logrados. Tenemos la evaluación sumativa, que es la que nos proporciona una información sobre el producto del aprendizaje que adquiere el participante en las diferentes etapas del proceso. Después vamos a ir viendo que sumativa se refiere a ir haciendo por etapas y al final sacando un número en sí, así como dice su nombre, ¿verdad? De ir sumando los procesos. Tenemos la clasificación según los agentes y como ya habían tocado los compañeros anteriores, se habla de la autoevaluación, la coevaluación y la unidireccional. La autoevaluación, como su nombre indica, es más bien una evaluación del propio participante para, en este caso, ver el desarrollo metacognitivo, ¿verdad? Y también ver las características que el participante tenga para ver su propio avance. La coevaluación es una valoración ya en donde participan no solamente el participante, sino varios actores, y es una revisión mutua de todos los resultados. La unidireccional es cuando el educador es el que se encarga de valorar las actuaciones del participante y debe ser, en este caso, asumida con gran responsabilidad y ética, considerando la complejidad del hecho evaluativo que exige ya una utilización de procedimientos e instrumentos que aseguren ya una objetividad en el momento de recoger la información y obtener los resultados. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
Bueno, Tenemos los criterios generales de promoción. Estuvimos hablando de lo que es el proceso de las evaluaciones y luego tenemos los criterios generales de la promoción posterior a la evaluación. En este caso se toca que el participante de una educación básica bilingüe se va a poder promocionar a un ciclo inmediato superior siempre y cuando apruebe, en este caso, las áreas curriculares como son castellano, guaraní, matemáticas, ciencias, ¿verdad? Con la calificación numérica de 2 absoluto como el mínimo. Y luego tenemos lo que es el 3, el 4 y el 5 respectivamente, ya cumpliendo con los niveles de exigencia que actualmente son del 70% en las competencias. En este caso también la formación profesional inicial, que es la que se desarrolla a partir del segundo ciclo, como un área más tendrá una exigencia en mismo porcentaje del 70% como competencias laborales de logros imprescindibles. Se entiende por esto que estas son las herramientas básicas para la práctica de una especialidad. Y también la calificación va a ser numérica del 1 al 5, deducido ya a partir de los indicadores logrados, ¿verdad? El participante, en este caso, que no cumpla con estos requisitos, va a poder acceder a una constancia de participación nada más. En cuanto a la evaluación de la dimensión socioafectiva, va a tener una exigencia del 50% del logro de las capacidades, pero no va a influir en la promoción del participante. Y las calificaciones serán el resultado de las evaluaciones de procesos y productos con la aplicación de las evaluaciones sumativas y finales ya deducían una escala de calificación en áreas académicas. sí. Siguiente diapositiva. Sí. Acá nomás quería mostrarle un poquito un ejemplo, ¿verdad? Todos yo creo que desde la escuela y colegio escucharon cuando nuestros profesores hablaban de la escala de notas que teníamos para que puedan poner una calificación que la mayoría de nosotros pensaba que era al azar, ¿verdad? La escala numérica en este caso es todo un cálculo matemático teniendo un límite superior como el máximo, que en este caso es el 5, y el inferior que sería el 2, ¿verdad? Como habíamos dicho, el nivel de exigencia actual en las competencias es del 70%. En este ejemplo que podemos ver acá, vemos que, por ejemplo, tenemos una evaluación de 30 puntos como un total, ¿verdad? Que vendría a ser el 100%, y nosotros tenemos que sacar el 70% de este 30 puntos para saber cuál es el puntaje mínimo a lograr para poder decir que que tuvo una nota, vamos a decir, el mínimo que sería el 2, ¿verdad? Como pueden ver ahí, se hizo una regla de 3 simple, teniendo con 30 puntos como el 100%, y en este caso el 70% correspondería a 21 puntos como el límite inferior. O sea, los participantes tendrían que tener 21 puntos para decir que por lo menos llegaron al puntaje mínimo para la nota de sería en este caso el inferior, que es el 2, ¿verdad? Ahora después, ¿cómo podemos saber cómo hacer una escala numérica? Vamos a tomar lo que sería, como ven en el ejemplo, la letra B que dice segundo. Vemos en este caso dos valores, que sería en este caso el límite superior con el límite inferior. Y en este caso se hace el límite superior, que vendría a ser 5, ¿verdad? O sea, en este caso del ejemplo es 30. Y el límite inferior, que vendría a ser 21, ¿verdad? Se suma con 1 y se divide con 4. Tenemos que de lo que sería la resta del límite superior y el inferior, tenemos un valor de 9, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva para no perderse tanto demasiado con los números. Este 9 vendría a ser un valor que nosotros vamos a tener en cuenta con la sumatoria del 1 y la división del 10. En este caso, el 10 vendría a ser las 4 calificaciones de escala, que es lo que nosotros vamos a hacer, que es en este caso de lo que sería 2, 3, 4 y 5 son los 4 valores, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que hay un cociente de 2 y también tenemos un resto de 2, ¿verdad? El cociente quiere decir que va a haber 2 puntos en cada calificación, y el 2 restante que quedó, en este caso se tiene que utilizar una regla de los residuos, se llama, ¿verdad? O sea, esos 2 después se van a distribuir entre los puntajes correspondientes. Ahí abajo habla de lo que es la regla de los residuos, ¿verdad? Cuando el residuo es 1, se agregaría el puntaje a la calificación 3. Y cuando el residuo es 2, como nuestro ejemplo, se agregaría el puntaje en la calificación 3 y 4. Si el residuo es 3, en este caso se agregan los puntajes al 3, al 4 y al 2.
Para terminar el ejemplo, vemos que como nos quedó acá el cociente, se distribuyen en 2, 21, 22 y vamos distribuyendo también con la regla de los residuos. Y de esta manera finalmente se puede ordenar una escala para la calificación dependiendo de los resultados que haya tenido el participante, ya sea en todos los procesos, y es a lo que se refiere al final en la sumativa, ¿verdad?, de las evaluaciones, ya para tener un resultado final. Siguiente diapositiva. Buenas tardes. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que sería el procedimiento de evaluación. En la primera etapa tenemos que tiene un fin formativo y es de carácter terminal. Es decir, las calificaciones obtenidas en el área curriculares por el participante, además de habilitarle para la siguiente etapa, servirá también para su autorregulación, a fin de fortalecer su aprendizaje con la orientación y el acompañamiento del docente. El carácter terminal se aplica siempre y cuando las capacidades hayan sido logradas por la mayoría de los participantes. De lo contrario, deberán ser retroalimentadas y nuevamente evaluadas estas capacidades no logradas en las siguientes etapas. En la segunda etapa tenemos que tiene las mismas características que la primera, pero se realiza con fines de promoción, donde se evalúan las capacidades nuevas desarrolladas más las no logradas en la etapa anterior. Al igual que la primera etapa, se deberá realizar evaluaciones sumativas de proceso y de cierre, aplicando los procedimientos evaluativos como la observación, las pruebas escritas u orales, e informes con sus respectivas técnicas e instrumentos. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, acá tenemos más o menos un esquema, un cuadro donde tenemos la evaluación sumativa del proceso, que en este caso vale 20 puntos, la evaluación sumativa de cierre, que valdría 20 puntos, ¿verdad? Y en total una suma de 40 puntos. Como por ejemplo, cabe recordar, dice acá, que el docente tiene la responsabilidad de planificar la evaluación que aplicará en el desarrollo curricular, determinando los procedimientos según la naturaleza de las áreas curriculares, teniendo siempre presentes los principios de evaluación y poniendo énfasis en la atención de la diversidad. Entonces, planificar la evaluación significa prever cómo serán evaluados los participantes, qué tipo de pruebas vamos a hacer, escritas, orales, qué criterios e indicadores serán aplicados, orientaciones precisas de trabajos dados para su desarrollo en clases, elaboración de instrumentos con antelación cumpliendo con los requisitos básicos de una correcta elaboración. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación que proporcionan información y evidencian el aprendizaje de las personas, tanto jóvenes como adultas. Primero que nada, la observación es un proceso orientado a captar las características, cualidades, propiedades de hechos, fenómenos, situaciones, acontecimientos, conductas, comportamientos, que luego son sistematizados a partir de indicadores precisos, como son informes, dados cuantitativos, para la valoración de procesos y productos de la persona participante evaluada. El siguiente sería el registro de secuencia de ese aprendizaje. Es un instrumento cuya característica presenta la formulación de indicadores por las capacidades, evidenciando la actuación del participante. Los participantes demuestran habilidades y destrezas en reproducciones orales, experimentaciones, demostraciones artísticas, como por ejemplo puede ser baile, canto, ejecución de instrumentales. Igualmente, actitudes y otros que no pueden ser evidenciados con pruebas de lápiz y papel. Así es. Siguiente. Otro sería el registro anecdótico. Es un instrumento que contiene descripciones de comportamientos o conductas específicas de los participantes. Registrada con la observación, ellas están relacionadas con la actuación extraordinaria, incidentes significativos en el comportamiento del participante, que pueden ser útiles en un momento dado para la comprensión acertada del sujeto. Cuando se habla de un comportamiento del participante, se refiere a aspectos tanto negativos como pueden ser positivos. Y en el registro de comprobación tenemos que constituye un registro a través del cual se puede realizar observaciones de distintas naturalezas,
en el quehacer educativo. En este caso se utilizará para la observación del participante en su desarrollo socioafectivo. Siguiente. Bueno, acá por ejemplo tenemos un registro de aprendizaje y un registro de comprobación, donde vamos catalogando y vamos puntuando, donde podemos ver los criterios de indicadores, se comunica en el entorno educativo, mantiene conversaciones con sus compañeros, por ejemplo, si es muy frecuentemente, rara vez, y se hace un total. El máximo de 3 puntos, 2 o 1. Max muy frecuentemente sería 3 puntos, frecuentemente 2 puntos y rara vez 1 punto. Para luego llegar a un total, ¿verdad? Se suman si mantiene conversaciones con compañeros, con el docente, aclara sus dudas con el docente, expresa sus ideas con claridad y si escucha con atención a las personas. Y lo que sería el registro de secuencia de aprendizaje, ¿verdad? Ahí nosotros vamos colocando nuestros indicadores, vamos colocando una observación, si es logrado o no logrado, segunda observación o tercera observaciones y al final nuestro resultado. Siguiente. Muy buenas tardes, yo soy Blanca Rojas y voy a hablar un poquito acerca de las pruebas en educación media. Primeramente vamos a hablar un poquito acerca de las pruebas orales, son aquellas que el docente utiliza en el aula para la comprobación del aprendizaje y como toda prueba, la prueba oral también necesita que sean elaborados los indicadores para que la evaluación sea objetiva. Muchas veces cuando pensamos en una prueba oral, tal vez decimos de que es más fácil, pero no es que sea más fácil. Tiene las mismas dimensiones y también los indicadores tienen que ser adecuados para que se puedan lograr captar cuáles son las capacidades que se pretende medir. Luego tenemos la prueba escrita. La prueba escrita puede ser objetiva y subjetiva. La prueba objetiva responde al grupo de base estructurada, en la cual la respuesta de la persona examinada puede ser letra, palabra, frase, oración o un signo convencional. En este punto también cabe destacar un poquito de que de acuerdo al alumno con quien estamos trabajando, podemos utilizar la prueba escrita, ya sea letra, palabra, frase, porque sabemos hoy en día que la inclusión requiere que nosotros podamos adaptar. Y es aquí donde nosotros podemos recurrir para poder adaptar también una prueba escrita. ¿Cuáles son los tipos de reactivos que podemos utilizar? Tenemos la prueba de respuesta alterna, falso verdadero, tenemos la prueba de selección múltiple, pruebas de correspondencia de términos pareados, la prueba de ordenamiento o jerarquización, pruebas de respuesta restringida o de respuestas breves. También tenemos las pruebas de ensayo subjetiva o de composición. También podemos utilizar la rúbrica, el portafolio y mapas conceptuales dentro de lo que constituye la prueba escrita. Sí. Luego hablaremos de la prueba de ejecución, una de ellas la prueba práctica o funcionales, donde nosotros podemos solicitar al participante que demuestre sus habilidades o destrezas adquiridas en forma real, de manera a manifestar sus capacidades adquiridas. Es lo que nosotros también conocemos lo que es el procedimental, ahí vemos el proceso real del alumno, donde podemos evidenciar eso en las áreas de ciencias, artes, educación física y talleres. Luego tenemos lo que es el informe. Sabemos que el informe es uno de los instrumentos muy importantes y el procedimiento a utilizar sería solicitar una información que puede ser directa o indirecta. Su objetivo principal es proporcionar información sobre el desenvolvimiento del participante referido a actitudes, misiones de juicio, etc. Los medios más utilizados para recabar información son las entrevistas, las encuestas, bitácoras y otros.
Las entrevistas consisten en plantear un cuestionario que servirá de guía para propiciar un diálogo entre el participante y el docente a fin de recabar información sobre su avance en las capacidades cognitivas, afectivas y motrices. Encuesta. Medio de obtener información sobre distintos aspectos del aprendizaje del participante. Posee una característica investigativa y es muy útil para recabar datos sobre el desarrollo de capacidades metacognitivas. La bitácora se utiliza para la recolección de información sobre las acciones cotidianas del aula. Principalmente ayuda a evidenciar el desarrollo de capacidades en todas las dimensiones de la persona. Cabe mencionar que no solo es útil para hacer seguimiento al avance del aprendizaje, sino también las dificultades detectadas. Como sabemos que la bitácora es muy importante, no solamente para recolectar las informaciones que nosotros deseamos utilizar, sino también para detectar las dificultades y poder reforzar nuestro trabajo o también utilizar las técnicas o las metodologías adecuadas. De ahí podemos encontrar las informaciones y detectarlas a tiempo para poder corregir. Los periodos de la evaluación sumativa son 3. El periodo ordinario. En este periodo se valoran los aprendizajes teniendo en cuenta el cúmulo de procedimientos o técnicas aplicadas a través de un instrumento evaluativo a los participantes con el 70% de exigencia durante el desarrollo de las clases correspondientes a cada ciclo. La evaluación ordinaria es lo que llamamos generalmente el examen que se les toma a los alumnos en el periodo regular del año escolar. Ese se refiere a la evaluación de periodo ordinario. Luego tenemos el complementario. En esta instancia, la evaluación del participante del primero, segundo, tercer y cuarto ciclo que no haya podido aprobar una o algunas de todas las áreas curriculares tiene derecho a ser evaluada nuevamente en las competencias y capacidades del ciclo. Cabe destacar que en este periodo se recurre a procedimientos e instrumentos que evidencian solo el resultado, considerando que el tiempo estipulado para esta instancia no alcanza para evaluar los procesos. La diferencia que existe entre la evaluación sumativa, la evaluación del periodo ordinario y del periodo complementario es que en el periodo ordinario utilizamos el proceso más la prueba para poder sacar el 70% de lo que hace el alumno. En el periodo complementario ya solamente consideramos el resultado neto del examen, ya no utilizamos el proceso porque sabemos que el tiempo no da para poder recurrir a recabar procesos. Luego tenemos el periodo de regularización. Esta es la última instancia evaluativa regular, la cual tiene derecho el participante que no haya podido aprobar las áreas evaluadas en el periodo complementario. El participante que haya reprobado nuevamente en el periodo complementario tiene derecho a ser evaluado hasta 30% de las áreas académicas, atendiendo que la FPI no incide en la promoción. Es decir, de 6 áreas académicas, el participante tiene derecho a ser evaluado en 3 áreas académicas. Sabemos que el periodo de regularización ya es la última instancia donde los alumnos tienen otra oportunidad para ser evaluados en las áreas que todavía no han aprobado. Luego ya tenemos lo que nos habla un poco de la repitencia. Y ahí sabemos de que el participante que no haya cumplido con los requisitos mínimos de promoción luego de pasar por los 3 periodos, porque sí o sí tiene que pasar por los 3 periodos para que pueda llegar a la repitencia, porque muchas veces los padres vienen y dicen, no, yo quiero que mi hijo repita, nomás yo ya no quiero que rinda. Pero nosotros sabemos de que el proceso de evaluación que tenemos tiene que sí o sí cumplir con estos 3 periodos para que el alumno llegue a o a repetir o a pasar de curso grado.
Luego tenemos la comunicación de los resultados. Las valoraciones de aprendizaje como producto de las evaluaciones realizadas en el periodo ordinario, complementario y regularización deben ser informadas a los participantes. Además de esta información, es un respaldo legal para la movilidad interna y externa del participante. Aquí es donde llegamos y podemos decir que se evidencia cuando hacemos la entrega de los boletines, comunicamos el resultado de las valoraciones de aprendizaje. ¿Y a quién los hacemos? A los padres cuando son menores de edad, entonces en las libretas se les entrega a los padres. También los alumnos, antes de recibir las notas en sus boletines, ellos tienen derecho a ver los resultados de sus exámenes, a ver sus notas, pueden preguntar, porque ahí es donde aplicamos también lo que llamamos el derecho a la participación en su evaluación. Entonces, por eso es demasiado importante, primeramente, utilizar las pruebas adecuadas, también como utilizar todos los periodos de evaluación para poder decir este alumno tiene que repetir o no en caso de que sea necesario. Sabemos de que mayoritariamente los alumnos llegan hasta el periodo ordinario, pero existen también aquellos que necesitan del complementario y otros que necesitan de la regularización. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Sí, si alguien quiere dar una opinión, alguna consulta, Ana, Lourdes, Nahuel, veo que están también. Hola, profe. En realidad creo que hasta ahora es uno de los trabajos más completos que escuché como exposición. Estuvo súper bien, realmente muy completo todo. Sí, gracias, Ana. Bueno, comparto plenamente el aporte de la compañera Ana. Estoy buscando un adjetivo para darle a este trabajo que está súper bien elaborado, completo. Hay algunos aspectos que coinciden con las otras presentaciones porque forman parte de la evaluación como tal, que son los momentos, la evaluación según sus agentes, pero mencionaron otros puntos que todavía no se mencionaron en las demás presentaciones que hacen que esto sea súper completo. Me gustó mucho la explicación que dio la compañera Luz con relación a la escala, ¿verdad? Cómo el porcentaje que se tiene en cuenta para la promoción explicó súper bien cómo se elabora la escala, el 70%, la cuestión de los residuos, dónde se van ese puntaje restante, en qué calificación se va anexando esos puntitos que están sobrando ahí y que de hecho favorecen también al estudiante en las calificaciones 3, 2, 3 y 4, a veces dependiendo de cuánto es el residuo, ¿verdad? Después, los principios que mencionaron también bastante claros. Me detuve en el principio de diferencialidad,
porque mencionaba también la importancia que tiene la evaluación no solo para el docente, sino también para el estudiante, que en este nivel es llamado participante, ¿sí? Después, otro punto también es cómo y cuándo evaluar. Un punto que mencionaron que es sumamente importante considerar en todos los ámbitos, en todos los niveles, perdón, pero más en este nivel. No tener solamente presente la calificación, sino que realmente el participante comprenda. Decía centrarse en la comprensión de los contenidos. Lograr que realmente el participante aprenda. Después también decía la compañera Leticia que la evaluación debe ser más abierta, debe estar abierta a la diversidad, a las técnicas, y los instrumentos de evaluación tienen que ser acordes a los conocimientos que tienen ya estos participantes. Recordemos que la mayoría de los participantes son personas ya adultas, después de los 18 años, que asisten después del trabajo, realizan ese esfuerzo, sobreesfuerzo, por decirlo de otra forma, para ir a estudiar y para poder culminar esa etapa. Les cuento una experiencia. El año pasado, los alumnos de la licenciatura estaban haciendo la pasantía 3, que le corresponde al nivel 3 justamente, y los participantes eran personas adultas, ¿verdad? Y había comentó uno de los alumnos que uno de sus participantes era un albañil, era un muchachito joven que se fue del trabajo con su ropa de trabajo. Y los compañeros le recibieron con aplausos. ¿Por qué? Porque el compañero de su trabajo, cansado, sin bañarse, sin haber comido seguramente, se fue directamente para estudiar. Ese reconocimiento que recibió por parte de sus compañeros y del profesor es también lo que le motiva a los participantes a seguir yendo a estudiar. La idea de la evaluación dentro de este nivel es también no regalarle, obviamente, pero ayudarle un poquitito más, facilitarle un poquitito más para que ese estudiante tenga esa motivación de ir a estudiar. Claramente mencionaban también que los participantes, eso explicó súper bien también el compañero Jonathan, hablaba donde se visualizaba ese pequeño cuadrito que nosotros también hacemos en el inicio de los módulos. Yo les voy presentando todas las tareas que vamos a realizar, entonces los alumnos y participantes en este caso ya conocen cuáles son las tareas que van a realizar y los indicadores que se van a evaluar, ¿sí? Otro punto importante, y quiero detenerme en esta parte porque no se habló todavía de esto en las presentaciones anteriores, lo que habló la compañera Blanca. Las pruebas, la importancia que tienen las pruebas orales y las pruebas escritas. Las pruebas orales parecieran más fáciles porque no voy a escribir, creo que no necesito estudiar tanto, pero no. Tiene también otras aristas importantes. A través de las pruebas orales, lo que nosotros podemos fomentar en los participantes es que ellos practiquen, ¿verdad?, esa parte verbal oral que tanto les cuesta expresar sus ideas, perder el miedo a hablar en público. Entonces esas cuestiones también se pueden trabajar a través de esas pruebas orales que no necesariamente tienen que estar preestablecidas, sino que yo puedo tomar como una prueba oral la participación del alumno dentro del desarrollo de la clase. Eso por un lado. Y lo otro que me parece demasiado importante es lo que detallaste ahí, Blanca, el tema en las pruebas escritas. ¿Cómo presento?
cómo planteo las pruebas escritas. A través de falso y verdadero, completo con las palabras que faltan, hago el sistema de pareo, pareamiento que le dicen. Eso, si nosotros vamos practicando ya desde escolar básica, desde el primer grado, nosotros vamos a tener alumnos que van a tener ya esa dinámica de trabajo. Pero si no trabajamos desde las bases, después, como lo que siempre les suelo comentar, la dificultad que nosotros adultos tenemos en nuestras pruebas actuales es esa. Estuvimos tan estructurados en la memoria que no tenemos esas habilidades de poder completar. Si tenemos 3 opciones de respuesta, ya todas nos parecen iguales, no tenemos esa competencia de poder contextualizar, ¿verdad? Entonces es muy importante que en todos los niveles, desde el nivel del primer ciclo, ya ir practicando este tipo de pruebas. ¿Está bien? Les felicito una vez más, súper completa la presentación. Solamente tengo una observación con relación a las diapositivas. Había algunas que estaban muy cargadas y eso hay que ir repartiendo nada más para que visualmente no esté muy sobrecargada, ¿sí? Pero la presentación estuvo excelente. Profe, te quería comentar también algo Sí. que estoy haciendo con mis alumnos desde este año y se quedaron así. La primera vez que hice no salió nada. Estoy utilizando, doy 2 clases y luego la tercera clase, cuando terminamos las 2, la tercera es para hacer un debate sobre los 2 temas que ya desarrollamos. Y hago el semicírculo, o sea, un círculo completo, y empezamos a debatir sobre el tema. El primer día hablaron 2 personas. Ahora en la tercera vez más o menos que estamos haciendo, ya se están aprendiendo más los alumnos. Todavía tengo alumnos que no hablan, pero ¿sabes por qué hice? Porque cuando yo vine a la facultad, las veces que iba a empezar, iba a saludar nomás, me temblaba la voz, me temblaba las piernas, me temblaba de todo un poco, no podía hablar. Y siento que ese miedo se pierde solamente a través, y también quiero que ellos aprendan a debatir un tema sin pelearse, en el marco del respeto. Entonces voy buscando indicadores para ellos y les digo, les muestro, les pongo en la pizarra antes de empezar. Y siento que estoy logrando. Ahora en la tercera recién más o menos están entendiendo lo que es la metodología. Te quería comentar eso. Y me parece muy apropiado, Ana, porque como siempre hablamos ahora, es un trabajo lento, es un proceso, como lo dice la palabra, pero la idea es ir instalando nuevas formas de aprender, porque nosotros no tuvimos este escenario. Recordemos que nosotros estábamos sumisos, quietitos, el que hablaba era castigado, le llamaban a la mamá. Hoy por hoy la idea es que ellos puedan expresar sus ideas, pero como decís, en el marco del respeto, aprender a tolerar y respetar sobre todo las ideas de los otros, entender que la democracia es expresarme bien, pero tengo que también aprender a respetar y tener esa asertividad, ¿verdad? Que implica que puedo decir lo que yo siento, lo que yo creo, pero sin que al otro le haga daño, ¿verdad? Entonces, son cuestiones y valores que se deben ir instalando en las instituciones, y se va a ir instalando solamente desde el marco de la educación. Trabajamos en la escuela, en el colegio, hagamos todo lo que podemos, pero también recordemos que esta base es de la familia. Entonces la única receta es trabajar escuela y familia. ¿Está bien? Súper bien, profe.
una vez más, realmente siento que los compañeros demasiado bien hicieron sus trabajos. Sí, súper bien. ¿Alguna idea para cerrar el grupo? ¿Algunas palabras? Agradecer a mis compañeros del grupo 4, profe, porque yo soy nueva en el grupo 4, con unos capos realmente. Y muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad también para ellos. Bien. Bueno, vamos a cerrar entonces nuestra presentación de hoy y nos encontramos el día martes 1 con la presentación del grupo 5 que estaría cerrando ese día el módulo, y recordar que el miércoles 2 de agosto es nuestro examen final que va a consistir en un cuestionario como habíamos implementado en otros módulos de 40 puntos con opciones de falso y verdadero. ¿Sí? Voy a compartir luego también con ustedes los materiales de apoyo. Nada más les mencionaba ahora como recordatorio. Que tengan un buen descanso y nos vemos oportunamente el día martes a las 18 horas puntualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós.